Bien, vamos a dar inicio con lo que sería el tema número 2, la segunda parte del tema de evolución, que tiene que ver con la genética de la conducta. Y vamos a ver en esta primera etapa algunos de los fundamentos generales acerca de cómo funciona la genética en este marco de la evolución. Bueno, y para iniciar, pues debemos de conocer cuál es el origen de la palabra genética. Y bueno, viene de su raíz griega de la palabra gen, que significa origen o llegar a ser. Y que bueno, pues es una palabra muy acorde para lo que se va a estudiar. En este sentido, la genética la vamos a conocer ya actualmente como el estudio de la herencia de los rasgos y el significado de la examinación de la variación. Recordemos que los dos procesos evolutivos fundamentales es por un lado la selección natural y el segundo consiste precisamente en la variación genética, que es lo que permitirá pues entender toda la especiación, toda lo que sería la biodiversidad y de eso pues también entender la manera en cómo somos diferentes, pero al mismo tiempo que somos iguales como especie. Y bueno, pues un único punto para terminar en esta etapa, pues tiene que ver con que pues prácticamente nosotros los humanos somos los únicos organismos vivos que estamos preocupados, interesados por lo que sería nuestro origen y nuestra evolución. Ahora bien, la genética se va a dividir en distintas áreas. Las cuatro que nos van a interesar realmente son estas, que es la genética molecular, que se encarga de estudiar pues todos los elementos eh, pues moleculares a niveles muy pequeñitos acerca de la estructura y la función de cada uno de nuestros genes. Por otro lado, está la genética poblacional, que aquí lo que nos le va a interesar es el estudio de la forma en cómo estos genes se presentan, se manifiestan en lo que sería una población. Por otro lado, la genética conductual, pues va a ser el área que nos va a interesar fundamentalmente aquí, que bueno, básicamente estudia los fundamentos genéticos de la conducta, de nuestro comportamiento, y también un área que está ahorita apenas en un gran desarrollo es la proteómica, que tiene que ver con el estudio de las proteínas asociadas a los genes. Hoy en día ya conocemos lo que sería eh, pues toda nuestra genética como humanos, nuestro código genético, pero ahora lo que nos falta es conocer cuáles son las proteínas asociadas a cada uno de estos genes. Y eso es lo que estudia la proteómica. Y pues bien, un poco de historia para iniciar. Pues Darwin y Mendel son los dos pues grandes de esta área, que si bien fueron contemporáneos, vivieron en el siglo XIX, pues realmente no tuvieron conocimiento uno del otro. Es pues hasta cierto punto extraño pensar que los dos grandes elementos que constituyen a la teoría evolutiva actual, pues nunca se conocieron per se. Sin embargo, nos dan eh, las dos perspectivas para entender lo que somos. Por un lado, Darwin que nos explica cómo evolucionamos a través de la selección natural, mientras que Mendel nos dice la manera en cómo funciona esa selección natural, que es a través de la herencia, a través de los genes. Y bueno, en este sentido, lo que hace Gregorio Mendel, pues es hacer los famosos estudios eh, pues sobre, digamos, algunas de las características que se presentan en los chícharos, conocidos creo que por todo mundo, en donde pues publica sus estudios llamados experimentos en la hibridación de las plantas en 1865 y que bueno, expone por primera vez las reglas básicamente matemáticas en que se presenta esta segregación de genes. Sin embargo, tendríamos que esperar hasta más o menos 1900, donde Karl Correns, Erich von Zermatt y Hugo de Vries pues van a permitirnos explicar que pues tanto Mendel como Darwin hablan de lo mismo, es decir, son los dos lados de la misma moneda. Y eso pues obviamente nos ayuda a entender lo que hoy conocemos como evolución.
Y bueno, pues repasemos un poco acerca de la historia de la genética, que si bien parecería que es bastante larga, pues realmente casi toda la historia de esta área se produce en los últimos 20 años. Realmente es lo, lo que más podemos conocer. Acercándonos a esta línea de tiempo, vamos a tener, por ejemplo, que Gregorio Mendel pues describe por primera vez estos estudios en 1865. Sin embargo, pues es hasta 1900, como señalaba en la diapositiva anterior, que se vuelven a redescubrir sus estudios. Básicamente, ahí tenemos que esperarnos hasta pues la década de los 40, ya después de la Segunda Guerra Mundial, para volver a retomar estos estudios científicos. Un hecho fundamental que, bueno, pues Mendel no pudo lograr en su momento, dado que pues no tenía esa tecnología, no tenía esos conocimientos en esa época, pues fue cómo funcionan los genes. Es decir, si bien Mendel nos da el concepto de gen, él no puede explicar todavía la forma en cómo estos funcionan. Tuvimos que esperar hasta 1953, donde pues Sir James Watson y Francis Crick nos describen la famosa molécula del ADN, el ácido desoxirribonucleico. Y eso pues ya nos permite entender la forma en cómo son esos genes. Son una molécula que tiene una existencia física. Ya a partir de eso, pues se empezaron a hacer más estudios más profundos. Estos estudios profundos pues ya fueron dando nuevos resultados. Básicamente, y gracias a la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo de nuevas tecnologías permitió desarrollar técnicas para lo que serían los mapeos genéticos. Estos mapeos se desarrollaron particularmente en la década de los 70, de tal forma que para los 80 se empezaron a hacer ya los primeros descubrimientos más formales en esta área. En 1982 se establece el primer banco de código genético humano, lo cual, bueno, fue un gran avance en su momento. En 1983 se encuentra la primera enfermedad con una base genética, que en este caso fue el mal de Huntington, una enfermedad neurodegenerativa que tiene pues implicaciones en el funcionamiento motor de nuestro cuerpo y que bueno, marcó pues la entrada a lo que serían las enfermedades con una base genética. Siguió así este desarrollo para finales de los 80, 1986, 87, 88, se organiza este llamado pues consorcio para secuenciar el genoma, lo que llamaríamos el proyecto Genoma Humano. Este es un proyecto que inicia organizado en gran medida por Estados Unidos, que después se volvería internacional, con el fin, con el objetivo de poder secuenciar nuestro mapa genético completo. Se esperaba que más o menos este proceso, todo este proyecto se llevaría a cabo en 20 años, o sea, se esperaría que para 2007 se pudiera tener ya un código genético más o menos completo. Sin embargo, pues fueron desarrollándose nuevas técnicas a finales de los años 80, a principios de los 90, pues este proyecto Genoma Humano empezó a dar muchas cosas de qué hablar. Una de las cosas que pues fue importante, fue interesante a principios de la década de los 90 fue el descubrimiento del gen BRCA1, que corresponde a un gen de cáncer de seno. De hecho, fue el primer gen sobre cáncer que se encontró. Esto pues fue interesante, además de que tiene esta implicación con el cáncer, con un cáncer pues muy importante que genera muchas muertes al año en las mujeres particularmente. eh, pues fue abrir otro debate. Eh, este gen fue descubierto por una empresa privada quien en una primera etapa pues intentó patentar este gen, es decir, como ellos lo encontraron, ellos lo descubrieron, pues intentaron hacer una patente acerca del gen, lo cual pues conlleva un problema que abrió todo el área de estudio de la bioética. Si bien se hablaba antes de bioética y de algunos aspectos éticos sobre
pues la medicina y otras biotecnologías, pues esto completamente abre el debate, porque entonces se podría patentar una parte del cuerpo, una parte de nuestra información genética. Eso conllevó a que años después la UNESCO declarara al genoma humano como patrimonio universal de la humanidad, cosa que pues impediría que alguien pues patentara o tratara de comerciar con este genoma humano, con los genes. Eso pues fue un cambio importante porque implica que todos somos dueños de nuestro patrimonio genético, lo cual pues sigue abriendo nuevos debates hoy en día. Y bueno, durante la década de los 90 se empezaron a hacer muchos avances, particularmente hacia la mitad de esta década de los 90, pues se encontraron, por ejemplo, los primeros mapas genéticos, por ejemplo, de bacterias. La primera, la Haemophilus influenza en 1995. También se encontraron, o bueno, se terminaron de hacer los, las secuencias de algunos de los primeros pues mamíferos. Uno de ellos pues fue la rata, fue el primer mapa genético de un mamífero. Se encontraron también nuevos mapas como el de la Escherichia coli, que genera pues una gran cantidad de enfermedades, inclusive muchas muertes alrededor del mundo. Virus, bacterias, empezaron a secuenciar muchos. Por ahí del 97, si mal no me recuerdo, se publica el del chimpancé, uno de los primeros primates en secuenciar todo en todo su mapa genético. Y bueno, pues aquí una noticia relevante fue para el año 2001, en donde pues de repente un día nos amanecemos con la noticia de que los científicos nos dicen, pues terminamos, acabamos ya lo que sería el primer borrador del genoma humano. Se publica en la revista Nature y Science, dos revistas que pues pasaron ya a la historia como una pieza fundamental en el entendimiento de de nuestra genética. Y bueno, pues a partir de ahí se publica ya la versión final en el 2003, la cual es pública, a la cual podemos tener acceso. Y bueno, pues esta historia pues sigue continuando. El conocimiento del genoma humano abrió precisamente a la proteómica. Hoy en día se está haciendo los mapas proteómicos para conocer cuáles son todas las proteínas asociadas a cada uno de nuestros genes. También pues se han desarrollado nuevas técnicas para estudiar el genoma. Se está haciendo toda esta bioingeniería para buscar nuevos medicamentos, nuevas curas y tratamientos para enfermedades con base genética, lo cual pues tiene un futuro muy prometedor para los humanos, aunque también con algunas cuestiones bioéticas que no se han terminado de tratar. Y pues bueno, para comenzar con lo que sería este análisis genético, pues tenemos que poner algunas definiciones. La primera definición tiene que ver con la unidad de información genética, y esto es lo que llamamos un gen, lo que describió Mendel inicialmente. Entonces aquí vamos a definir a un gen como la información químico-estructural contenida en el núcleo de las células y que pues al ser descifrada, al ser decodificada, la vamos a traducir en forma de una proteína o enzima, que recordemos que todas las enzimas pues son proteínas. Entonces eso es un gen, es una molécula que nosotros vamos a poder traducir en forma de una proteína. Y entonces, una vez que hemos comenzado a entender el gen, pues entonces ahora debemos de dar una definición más interesante, que tiene que ver con la definición de vida. ¿Qué es algo que está vivo? ¿Cómo podemos definir algo que está vivo? Bueno, pues un organismo está vivo cuando tiene un material genético, el cual es heredado, y este material puede entrar en la interacción con el medio ambiente. Eso significa que algo está vivo. Si nosotros tomamos el ejemplo de una piedra, pues una piedra podemos decir que no está viva de entrada porque pues no tiene material genético y por otro lado pues es incapaz de hacer interacción con el medio ambiente. Entonces, esto nos define que algo para que esté vivo necesita tener información genética
y tenga esta posibilidad de poder interaccionar con el medio ambiente que lo rodea. Y bueno, entonces para entender cómo está constituido y de qué manera funciona este tipo de información genética y cómo podemos definir esta vida, pues vamos a empezar de lo grande a lo pequeño. Vamos a ir ubicando cada uno de estos elementos en su lugar para poder entenderlo. De entrada, bueno, pues debemos de considerar el cuerpo humano, el cual pues está constituido por 50 billones de células. Cada una de estas células va a contener pues información genética, particularmente en el núcleo, aunque no solamente en ese lugar. Si nosotros vamos más pequeño a el núcleo de una célula, pues vamos a encontrar lo que nos define como humanos. En este sentido son 23 pares cromosómicos. Un humano tiene 46 cromosomas en su núcleo. Eso es lo que nos define y que nos permite decir es humano. Por otro lado, en cada uno de estos cromosomas va a existir un número determinado de genes, aquí representado por estas barras que se encuentran a lo largo de los cromosomas. Y es entonces cada uno de estos genes, pues la información que se va a traducir en forma de una proteína y que bueno, podemos decir que cada gen codifica algo de nosotros. Si nosotros nos vamos precisamente a tomar uno de estos genes, lo que vamos a encontrar es que un gen está definido por un fragmento de cadena de ADN, lo que llamamos el ácido desoxirribonucleico. Entonces aquí en esta representación, en la parte inferior, está esta escalera doblada, esta llamada molécula en forma de doble hélice, es lo que llamaríamos ADN, y este fragmentito puede representar un gen. Ahora bien, estos genes están pues conformados por lo que llamamos bases nucleótidas. Estas bases nucleótidas básicamente son cuatro: la adenina, la timina, la citosina y la guanina. Y en este sentido, podemos decir que nuestro abecedario genético pues nada más tiene cuatro letras, pero además hay que contemplar algo, que este abecedario genético solamente puede formar dos sílabas. Es decir, la adenina solamente se puede enlazar bioquímicamente con una timina, mientras que la citosina solamente se puede enlazar con la guanina. De tal forma que del lado derecho podemos tener un fragmento de un gen, es decir, este fragmento del lado derecho puede representar un gen, y entonces la manera en cómo están ubicadas estas sílabas genéticas, C, G, A, T, C, G, C, G, A, T, etcétera, es lo que definirá una molécula, lo que definirá de hecho a una proteína. Y por ejemplo, el cambio en una de estas sílabas genéticas pues puede provocar un cambio en el gen, lo que vamos a llamar alelos. De ahí que tengamos alelos dominantes, que son de mayor frecuencia, contra los alelos recesivos, que son los de menor frecuencia. Y entonces una molécula nos puede dar como, digamos, lugar a diferentes formas de un mismo alelo. Cuando nosotros, por así decirlo, secuenciamos entonces estas sílabas, que esto lo puede hacer perfectamente una computadora, entonces vamos a tener esta secuencia genética, un código genético, que es el que está representado en la parte inferior. Esta secuencia genética entonces puede definir a lo que sería un gen, y entonces nosotros dentro de una base de datos podemos ir identificando genes, es decir, cada uno de estos genes que codifica una información en particular va a poderse asociar ya de forma específica con lo que sería pues una proteína. Y entonces de esa forma se pueden ir identificando genes, o también se pueden ir identificando cuando algunas de estas pues informaciones está equivocada y puede dar lugar a mutaciones que a veces pues pueden ser benéficas para la especie, algunas veces pues puede ser perjudicial. Y bueno, lo que vamos a tener aquí en esta diapositiva es lo que llamamos un cariotipo, que es básicamente una fotografía a través de microscopía electrónica y que nos permite observar la definición de humano, nuestros 23 pares de cromosomas ordenados
pues de forma visual. Cabe señalar que no son así los cromosomas, no tienen colores. Estos colores pues son ficticios, son ubicados así por computadora para hacer una mejor distinción. Básicamente el ordenamiento va del mayor a menor, es decir, el cromosoma 1 es el más grande, el cromosoma 22 es el más pequeño y el par 23 es lo que llamamos el par sexual, es decir, lo que nos define por el sexo, XX para mujer, XY para hombre. Ahora bien, ¿cómo podemos tener tanta información? Bueno, pues cada uno de estos cromosomas es como un hilo al cual al darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, pues lo que vamos a encontrar entonces es que ese hilo se empieza a enroscar en sí mismo, empieza, por así decirlo, a ser como una especie de madeja, pues toda hecha bolita, y pues va a contener toda esta gran cadena de ADN, que si nosotros tomamos un extremo y la vamos desdoblando, pues vamos a poder hacer esta secuenciación de pues todo lo que sería nuestra información genética, y así se podría observar. Ahora, yéndonos más a la base molecular, ¿qué constituye el ADN? Bueno, pues el ADN está constituido por esta doble cadena, esta molécula en forma de doble cadena, como si fuera una especie de escalera que se pliega hacia sí misma y que bueno, pues va a tener una serie como de peldaños sostenidos por dos laterales. Estos dos laterales van a estar constituidos por un grupo fosfato y también por un tipo de azúcar, lo que se llama la desoxirribosa. Y pues los peldaños serían estas bases nucleótidas que bueno, pertenecen dos a la familia de las bases púricas y dos a las bases pirimídicas. Las bases púricas pues son la adenina y la guanina, mientras que las bases pirimídicas son la citosina y la timina. Por otro lado, y también importante, pues la molécula de ácido ribonucleico, lo que es el ARN, que hay varios tipos de ellos, pero básicamente está constituido por una cadena simple, a diferencia del ADN. En este caso, esta cadena simple está constituida también por un grupo fosfato, también por un azúcar, pero en este caso es la ribosa, y contiene también las mismas bases púricas que el ADN, o sea, la adenina y la guanina, pero en el caso de las bases pirimídicas contiene citosina y aquí hay un cambio. La timina se cambia por uracilo. Vamos a ver por qué. Y bueno, para entender precisamente estas bases moleculares, pues vamos a observar que cada nucleótido contiene una base nitrogenada, por lo menos, y en este caso las bases púricas contienen o se definen bioquímicamente con dos anillos, uno de 5 y otro de 6 átomos. Aquí se puede observar con la adenina y la guanina. Ahí se observan sus anillos de 5 y de 6 átomos correspondientemente. Y por otro lado, vamos a tener a las bases pirimídicas, las cuales se definen por tener solamente un anillo de 6 átomos, las cuales aquí se pueden observar, la timina, la citosina y el uracilo. Ahora, si nosotros observamos estas moléculas, bueno, están constituidas por carbón, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y particularmente lo que nos puede llamar la atención aquí es precisamente estas moléculas representadas, estos átomos representados en color rojo, y que es lo que nos va a permitir entender por qué eh, la forma en cómo se enlazan es limitada. Si nosotros observamos la molécula de la adenina, la primera del lado izquierdo, esta no contiene puntos rojos y como ya lo señalábamos, la adenina solamente se puede enlazar con una timina y un uracilo. Es decir, la adenina solamente se puede enlazar con la timina o el uracilo, dado que estas dos últimas moléculas contienen dos puntos rojos, lo cual pues equilibrará pues básicamente sus puentes de hidrógeno y eso permitirá que se pueda enlazar con facilidad. Mientras que por otro lado la guanina y la citosina, cada una contiene un solo punto rojo, un átomo de punto rojo, y en este caso eso es lo que les permite hacer sus puentes de hidrógeno y equilibrarse. Es decir, para que puedan enlazarse estas moléculas
se necesitan dos puntos rojos a la vez, lo cual impediría que la adenina y la guanina se puedan juntar o la guanina y la timina se pudieran también enlazar. Solamente podemos enlazar adenina con timina o uracilo, y en el caso de la guanina solamente se puede enlazar con una citosina. De esa forma nada más tenemos esta única manera de hacer dos sílabas a la vez: adenina con timina, guanina con citosina para el caso del ADN, y adenina con uracilo y guanina con citosina en el caso del ARN. Ahora bien, ¿cómo funciona el ADN? Pues aunque pudiera pensarse que es algo sumamente complicado, las bases de la evolución son sumamente simples. En este caso, el ADN, pues vamos a representarlo como si fuera un libro inteligente. ¿Qué implicaría un libro inteligente? Pues, por ejemplo, un libro que se puede fotocopiar a sí mismo, que es el proceso que vamos a llamar replicación. Es la manera en cómo el ADN puede eh, hacerse dos de sí mismo. Y por otro lado vamos a tener el proceso de traducción, que es la manera en cómo la molécula de ADN puede transformar su información en una molécula llamada proteína. En este sentido, lo que va a suceder en el proceso de la replicación es que antes de que se lleve a cabo la mitosis o la meiosis, necesitamos tener el doble de información genética, pues para poder que la célula que se pueda dividir. Entonces lo que va a suceder es que el ADN puede, por así decirlo, abrirse como si fuera un cierre, un zipper, y cuando se abren las bases nucleótidas van a quedar libres, de tal manera que se pueden juntar con nuevas bases nucleótidas, y como ya lo platicaba hace un momento, como nada más la adenina se puede enlazar con la timina y la citosina con la guanina, pues entonces vamos a obtener como resultado una molécula que se duplica y que es exactamente igual, es decir, dos cadenas de ADN exactamente iguales a la cadena original. Es una manera bastante inteligente de poderse replicar a sí mismo. Ahora, por otro lado, lo que sería el proceso de traducción, es decir, cómo pasamos la información genética a forma de una proteína, pues es un proceso también interesante. En este sentido vamos a necesitar al ARN, es decir, lo que vamos a necesitar es que nuestra cadena de ADN pueda ser abierta por lo que llamamos la polimerasa, el ARN polimerasa. Entonces este ARN polimerasa permitirá la entrada de lo que sería un ADN mensajero que copia la información una vez que está abierta la cadena de ADN. Es decir, se abre el cierre, se abre el zipper, entonces el ARN mensajero copia la información y se la puede llevar. Aquí la pregunta es entonces, ¿y a dónde se la lleva? Bueno, el ARN mensajero se la va a llevar con un organelo de la célula, lo que sería el ribosoma, y entonces ahí lo que se llamaría el ARN transferente va a empezar a leer la información genética copiada, y cada información genética en forma de 3 en 3 nucleótidos va a enlazar a un aminoácido. Y entonces cada aminoácido va a estar definido por esa información genética, y cuando esta cadena de aminoácidos se puede elaborar en una sola, la convertimos en proteína. Resumiendo esto, el ADN es abierto por el ARN polimerasa, entra una cadena de ARN mensajero, copia la información se lleva al ribosoma y el ribosoma se encarga de armar con esa información una proteína, una cadena de aminoácidos. Y es de esa manera como nosotros vamos a poder pues obtener toda la información necesaria para poder transferir información genética a el formato de una proteína. Bueno, ahora bien, ¿y todo esto cómo está vinculado a, pues, a la conducta, cómo está relacionado con el comportamiento?
Bueno, pues es que estas proteínas también pueden darnos el código guía para la manera en cómo se deben de organizar células, incluyendo las neuronas de nuestro cerebro. Y entonces, esta información nos puede ayudar a establecer sinapsis, a definir la forma en cómo se van a ordenar nuestras redes neuronales, y entonces esto ya puede dar pues lugar a una interacción con el medio ambiente. Esto es lo que vamos a llamar como una epigénesis, una epigenética. Es decir, la conducta no es producto directamente de los genes, no hay genes que guardan conducta, no se puede hacer eso. Lo que sí se puede guardar es la forma en cómo estas proteínas, a través de los genes, pueden ayudarnos a responder frente al medio ambiente, frente a los requerimientos que nos exige el medio ambiente. Y es entonces la manera en cómo se manifiestan esas proteínas, la forma en cómo nosotros vamos a generar un comportamiento. Es decir, la conducta no tiene una guardado en los genes, sino lo que va a suceder es que a través de la interacción con el medio ambiente y estas proteínas, nosotros vamos a poder comportarnos. Ahora, si nosotros queremos conocer cómo funcionan los genes, cómo está este código genético, cómo se organiza, pues tenemos también que aprender a leerlo. Y esto es realmente un mapa genético. De igual manera como si nosotros quisiéramos ubicar un lugar en un mapa, pues necesitamos algunas informaciones básicas. Y es entonces que necesitamos tres datos para localizar genes. Es algo así como buscar en Google Maps una casa. Y entonces necesitamos al menos la colonia, luego la calle y luego el número para encontrar esa dirección. Y va a pasar lo mismo con el código genético, ¿no? Con el mapa genético. Lo que nosotros vamos a necesitar como colonia es un cromosoma. Tenemos 23 pares de cromosomas, entonces nosotros necesitamos primero ubicar nuestra colonia, que sería el cromosoma. Ya que hemos ubicado el cromosoma, ahora vamos a necesitar la calle. Esa calle la vamos a nombrar como región. Los cromosomas tienen una forma muy particular en donde hay un brazo más grande que el otro. Entonces, la región se va a definir como la parte más corta del cromosoma, la vamos a denominar como la región P y siempre la vamos a ubicar arriba. Mientras que la región Q la vamos a ubicar abajo, en la parte baja del cromosoma, y entonces ya tenemos ahí nuestra calle para encontrar nuestra dirección. Entonces, la región puede ser la región P, la región Q. La región P es la parte más corta del brazo más corto del cromosoma. La región Q es la parte más larga del cromosoma. Y dentro de esa región nosotros vamos a poder encontrar la zona. La zona básicamente pues hace referencia a un número, una secuencia numérica en orden ascendente que nos va a permitir encontrar, digamos, al cromosoma. Algo así como encontrar el número dentro de la calle que estamos buscando en la dirección. Y aquí está representado del lado derecho. Aquí, por ejemplo, si buscamos el gen 5q23.2, pues entonces lo que significa es que vamos a buscar primero el cromosoma 5, después vamos a buscar la región la región Q, que en este caso sería la parte inferior, y dentro de la región Q vamos a buscar la zona 23.2, que siguiendo la numeración es la que se señala con la flecha en color rojo. Y entonces, una vez conociendo cómo se ubican estos genes dentro de nuestro mapa genético, pues entonces ya podemos definir mucho mejor lo que es esta caracterización de genotipo y fenotipo. El genotipo pues básicamente es nuestro código genético como tal, es la configuración genética que define a una persona, que define a un individuo, mientras que el fenotipo es la expresión que se puede dar de ese código genético. Puede ser a través de las características físicas, pero también vamos a ver que el fenotipo pues es pues también la conducta. Esta imagen que está aquí particularmente me agrada mucho, me gusta, porque así se ve un cromosoma. De hecho, este es el
el par sexual del cromosoma X y Y. Esta es una fotografía hecha con microscopía electrónica y esas especies de pelitos que se observan ahí, pues es la molécula de ADN, que precisamente se va enroscando sobre sí misma para hacer esta forma genética, para hacer estos genes. Así se ven nuestros cromosomas. Y entonces, pues el proyecto Genoma Humano lo que nos define es la manera en cómo están organizados estos genes, la manera en cómo van a estar los genes en nuestro organismo, en nuestros cromosomas y la forma en cómo se expresan. Eso hoy nos permite conocernos mejor, conocer a otras especies, nos permite definir gran parte de nuestra historia evolutiva y bueno, pues nos permite también ver todos los eventos que hemos atravesado como especie y bueno, que como la forma en que la selección natural pues ha ido actuando sobre nosotros. Ahora desde el punto de vista también psicológico, pues hay varios métodos para hacer la investigación de los genes. Podemos hacer los estudios de familia, es decir, cómo se van pasando las características genéticas de una generación a la que sigue, de nuestros padres a nosotros, de nosotros a los hijos, a los nietos, y así consecutivamente. También los estudios en gemelos nos ayudan a definir en gran medida la forma en cómo se van distribuyendo los genes. Por otro lado, también lo que nos permite hacer estudios genéticos es los estudios en sujetos dados en adopción, es decir, la manera en cómo se manifiestan y la manera en cómo se presentan. Por otro lado, también los estudios del modo en cómo se transmiten los genes, la manera en cómo se van transmitiendo esos genes nos permiten aprender mucho, particularmente acerca de enfermedades. Y bueno, pues ya hoy en día tenemos los estudios de mapeo genético, en donde, bueno, pues se van haciendo cada vez más rápidos, más fáciles, más baratos. Y pues eso nos permite conocer más acerca de nuestra estructura. Y un ejemplo de esto es pues un gen que se descubrió hace apenas unos cuantos años, por ahí del 2001 más o menos, que tiene que ver con el lenguaje. El gen del lenguaje está, bueno, uno de los genes del lenguaje, por lo menos el más descrito en la literatura, pues es el gen 7q31 y que, bueno, pues nos ha permitido entender la manera en cómo se va transmitiendo pues algunas alteraciones del lenguaje. En este caso, esto que, bueno, desde el punto de vista genético llamamos un pedigrí, pues es la representación gráfica de lo que sería pues una familia. En este caso, en la parte superior, el nivel 1 serían, digámoslo así, los abuelos, el nivel 2 serían los padres, nivel 3 serían los hijos, en esa secuencia. Y en este caso también los cuadros representan los hombres, los círculos las mujeres, y los círculos y cuadros en color negro, rellenos de negro, definen a las personas que muestran este gen con la alteración del lenguaje. Y entonces aquí podemos ver la manera en cómo se va transmitiendo el gen, este gen alterado del lenguaje de una generación a la que sigue. Esto pues nos ayuda a ir definiendo la forma en cómo se va transmitiendo la genética y particularmente cómo se va manifestando en términos conductuales. Y bueno, pues hasta aquí queda este video. Más adelante ya en clase pues revisaremos algunos otros aspectos así como las dudas. Bueno, por mi parte ahorita es todo. Nos vemos pronto. Gracias.